Amigos, hoy Ann y yo conversamos. Creo que les parece un poco extraño este ángulo en el que estoy y a mí también. La verdad es que no sé muy bien cómo proceder, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarles un poco de qué va este episodio que están a punto de escuchar. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre como padres estar presentes en la vida de nuestros hijos, pero no solamente se trata de estar presentes por estar presentes, sino que ya saben que Ann y yo somos apasionados en el tema de los hijos y en el tiempo compartimos con ellos, las actividades que seleccionamos para ellos y creemos que todo el tiempo, cada minuto, cada segundo de nuestra compañía con ellos estamos instruyendo, estamos educando, estamos enseñando algo, ya sea que lo estamos haciendo activamente o pasivamente, pero ellos siempre están aprendiendo de nosotros, por lo cual queremos ser proactivos en lugar de ser padres reactivos, reaccionando a situaciones, reaccionando a comportamientos, no. Queremos ser padres proactivos que proponen, que inician, que instruyen antes de que las situaciones vengan. Esto no siempre es fácil, evidentemente. No somos los únicos y ustedes no son los únicos, también lo sé, que tenemos que constantemente recordarnos que hay que poner el esfuerzo, que hay que poner el amor, que hay que poner las ganas, pero para esto tenemos toda la ayuda en la palabra de Dios y es lo que queremos compartir con ustedes. Vamos a estar hablando sobre estar presente con nuestros hijos y sobre las funciones que tenemos como padres en la vida de ellos. Vamos a mencionar algunas, 5 para ser precisos, y espero que les sean de bendición, espero que disfruten este episodio y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, bienvenidos a este episodio de su podcast, nuestro podcast y el podcast de todos, Visión y Legado. Ya sonamos como profesionales ahora sí. Estamos saliendo de una conversación acalorada, Ann y yo. Siempre nos gusta ser transparentes con ustedes. No sé qué tan saludable sea ser muy transparentes, pero curiosamente, creo que David lo dijo cuando él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿no? Y cuando uno empieza como a hablar y a expresar y a hilar ideas, ya como que todo empieza a tomar rumbo, sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Annie me sugirió un tema anoche. Eran que las 11:30, 12 de la noche, amigos. Es una hora en la hora más productiva. Yo a partir de las 4 de la tarde ya no funciono. Empiezo a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde y mi cerebro está out. Y ella me hablaba y me decía, yo le dije, sí, mi amor, sí, es un tema grandioso, vamos a hablarlo. No es cierto, mi amor, no te estaba ignorando. Buenas noches. No te estaba ignorando. Me gustaba lo que me estabas diciendo, pero realmente no estaba pensando claramente en qué es lo que yo podría aportar a tu tema. Hoy me puse a hacer algunas notas respecto de lo que tú me sugeriste, pero honestamente hasta este punto creo que tú tienes una idea o una perspectiva que quieres compartir y yo tengo una idea completamente distinta o una perspectiva, no es una idea distinta, es una perspectiva completamente distinta sobre la misma idea que los dos tenemos. Entonces, Annie me hablaba como... A ver, dinos tú, porque tú eres la que traes este tema en tu mente. Bueno, amigos, pues yo le sugería... Perdón. Le sugería a Oscar el día de ayer que sería buena idea platicar más en forma o más claro cómo arribamos a mucho de lo que estamos haciendo ahorita en casa. Y no es como que queremos que este podcast sea de yo y el yo. Pero obviamente nuestra experiencia es sobre nuestra familia y nuestro matrimonio y nuestros hijos, ¿verdad? No vamos a hablar de otra cosa que no sea pues de nuestra experiencia personal con una perspectiva bíblica como siempre queremos hacerlo con ustedes. Entonces yo le hablaba de este tema que a mí me apasiona mucho, que es tener una presencia fuerte, intencional en casa con nuestros hijos y lo que ha conllevado eso. ¿Sí se dice conllevado? Lo que ha conllevado eso. Mucho de eso tiene que ver con renunciar y rechazar muchas cosas del mundo que no necesariamente son malas. Simplemente hace 2 años y medio siento que Dios nos mandó una palabra muy bonita cuando estaban haciendo Jaciel. Y a partir de ese momento siento que Dios cambió nuestro rumbo, nuestra perspectiva. De hecho, cambió totalmente el rumbo que tú querías tomar aquí en Estados Unidos. Y yo creo que a partir de ahí se armó todo esto que se ha dado de una manera natural, que es una visión nueva para nuestra familia. Y hemos formado como que poco a poco estos pedacitos en lo que queremos que eventualmente sea el legado para nuestra familia y sus hijos y los hijos de sus hijos y todo eso. Entonces, quería platicar un poquito de esta parte, de que no solamente, por ejemplo,
en nuestro caso, que yo me he decidido quedar en casa, bueno, hemos decidido juntos que yo me quede en casa con nuestros hijos para tener una presencia más intencional, más fuerte con ellos, para poder instruir, educar. A ver. Ok, perdón. Yo ya estoy lista. Sí, ya entendí por dónde va tu conversación. Pero antes, antes de que sigas hilando la idea, que me gusta mucho lo que estás hablando y ya sé por dónde va ahora sí. Voy a como interrumpirte un poquito, no pierdas tu hilo. Pero mencionaste dos cosas que me gustaría retomar antes de continuar. Una es que dijiste que recibimos una palabra, ¿no? Y me hizo clic en el momento que lo estabas diciendo, porque nosotros recibimos esta palabra y sentimos una dirección fuerte de Dios para nuestras vidas y decidimos caminar en fe en función de esto que escuchamos de Dios, ¿verdad? Pero muchas personas se van a estar preguntando, ¿cómo que recibieron una palabra? O sea, ¿qué es eso de que te dan una palabra? ¿O de dónde vino esa palabra? Está en la Biblia. La Biblia es el logos, la palabra tangible, física de Dios, y hay otra manera de decir palabra también, el cual es rema, que es un aliento de parte de Dios. Y es una palabra del Espíritu para tu vida. Lo quise retomar nada más porque, bueno, yo siento personalmente que uno debe ser muy cuidadoso cuando da una palabra o cuando recibe una palabra. No el logos de la Biblia, ¿verdad? Cuando alguien te lee la Biblia, es la Biblia. O sea, es lo que dice ahí y es la palabra de Dios. Pero no me gusta cómo a veces en el cristianismo caemos como en interpretaciones que de repente son medio vagas, sí, ¿no? Y no son realmente apegadas a lo que la Biblia está exponiendo en cualquier versículo que se comparte. Entonces, de repente algún hermano muy bien intencionado y en amor viene y te comparte una palabra y tú en fe la tomas y empiezas a caminar en una dirección la cual no es la dirección de Dios para tu vida. Entonces, el soplo del Espíritu, a ver, ¿quién puede explicar la guía del Espíritu? O sea, eso es algo inexplicable humanamente, yo creo, pero una manera en que puedo describir tal vez cómo se siente cuando empiezas a caminar en el Espíritu es como que la brisa te va llevando. O sea, no es que no hay obstáculos, pero la resistencia no te detiene, pues. Entonces, cuando alguien te da una palabra y estés luchando contra corriente para poder llevar a cumplimiento esa palabra, se me viene a la mente la historia de Jacob, que les contabas a los niños ayer o en la mañana, de cómo él manipuló muchas cosas para quedarse con la primogenitura, la cual era suya. Dios había dicho que el más fuerte serviría al más débil. Y bueno, él había otorgado ya la primogenitura a Jacob, pero él en su fuerza quiso echarle la mano a Dios y ayudarle y engañar a todo mundo, incluso a su padre, para poderse quedar con la primogenitura. Entonces, es como que a eso quiero llegar, donde uno recibe una palabra, no empiezas a luchar contra corriente, sino que esto que sentimos de parte de Dios cuando nació Jaciel fue una dirección que consultamos con autoridad de la iglesia, hermanos que tienen testimonio, mis tíos para ser claros, y como que era evidente pues que era algo para nosotros y solamente quería como destacar que uno debe ser muy cuidadoso en cómo se expresa, que me dieron una palabra o yo dar una palabra, porque no es solamente la palabra que está en la Biblia, sino esta parte espiritual que a veces se comparte puede traer confusión y uno debe ir con su autoridad, con su pastor y consultar. Pastor, recibí esta palabra, ¿tú qué piensas? Vamos a orar, ¿no? O lo que sea, o sea, pero debe ser cuidadoso. Y la otra es que mencionaste que uno debe renunciar a muchas cosas, ¿no? Para poder enfocarse a lo que Dios está demandando de tu vida o está otorgando a tu vida en este caso. Y me hizo clic también la palabra porque renunciar suena como una palabra demasiado sacrificial, donde yo tengo que hacer a un lado todo lo que me gusta, todo lo que me interesa, todo lo que me parece a mí de provecho, todo lo que yo puedo disfrutar, renunciar y empezar a hacer lo que creo que Dios me está hablando. Y por eso me vino lo de la resistencia, donde recibes una palabra de Dios y una dirección de parte de Él que es del Espíritu verdaderamente. Este renunciar no es como una resistencia que estás enfrentando todo el tiempo, donde ves aquello que no puedes hacer y dices, híjole, o sea, no, tengo que renunciar y tengo que hacer esto porque estoy, o sea, siendo obediente y echándole ganas. A ver, seguir a Dios siempre es un sacrificio porque la carne es débil. Dice Pablo, el Espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Pero no es vivir en constante resistencia, luchando contra todo, o sea, y viviendo fatigado porque no puedes hacer aquello que Dios quiere. No, cuando Él te da la dirección, te da la porción. Y en este caso hablabas de los hijos y donde tenemos que renunciar como papás a muchas cosas. Yo creo que es válido mencionarlo así porque estamos llamados a tener un amor sacrificial por incluso la Biblia dice por nuestros amigos.
¿qué más por nuestros hijos, verdad? Entonces, creo que es válido mencionarlo así, pero no siento yo como hombre que para mí es un sacrificio y es una lucha constante o una batalla constante de resistencia para mí el poder derramar sobre mis hijos lo que Dios me está dando, sino que es un gozo y un deleite. Y nada más para cederte la palabra, ya voy a poder por fin hilar y combinar nuestros pensamientos, porque estábamos hace rato en una plática muy acalorada, que cada uno tenía como su propia perspectiva. Y pero te dije anoche a las 11:30 de la noche que no te acuerdas. vagamente, mi amor. Sí estaba ahí, estoy seguro, pero no recuerdo muy bien nuestra conversación. Pero respecto a lo que mencionabas de los hijos y de renunciar a muchas cosas, enfocarte a, por ejemplo, esta palabra que sentimos de Dios y que ahora tenemos un plan, ¿no? Como un mapa de lo que queremos hacer con nuestra familia o lo que queremos que Dios haga con nuestra familia o permitir que Él haga. Está lo que tenemos que hacer nosotros como papás con nuestros hijos. Y el primer apunte que tengo aquí es que nosotros debemos amar a nuestros hijos. Y tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, porque yo anoté el versículo de Juan 15, 13, del 13 al 17, donde dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, dice el Señor Jesús. Yo no les llamo esclavos porque el amo no confía a sus asuntos a los esclavos. Ustedes son ahora mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces, quería nada más destacar esto. Nuestra primera función como papás es amar a nuestros hijos. Y ahorita decía sacrificar. Prácticamente este versículo te está diciendo dejar tu vida por ellos, ¿no? Y aquí habla de los amigos, evidentemente, dice amigos. No hay un amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y yo quería retomar esto porque en la meditación que estaba teniendo hace rato yo sentía de parte de Dios que esto es aún más importante con nuestros hermanos de la fe, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia. Y me gusta la parte que dice: ustedes son ahora mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y en ese amor hay dos cosas que en este versículo se están implícitas. Una es dar la vida por ellos. Es un amor sacrificial donde tú dices renuncias y rechazas muchas cosas. Y la otra, Él les dice: son mis amigos porque yo les he dado o les he hablado todo lo que el Padre me ha dicho. Y esa es la segunda cosa que quería destacar sobre este versículo en el amor para con los hijos, es darles todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y en esa palabra que tú mencionabas, en el mapa general para nuestra familia que recibimos, una es vamos a dar la vida por ellos. Y la verdad es que hay un gozo inexplicable que hay en tu corazón cuando das tu vida por tus hijos. Y la otra es darle todo lo que Dios nos ha dado, el cual es estar constantemente instruyéndolos en los caminos de Dios. Como el Señor Jesús dijo: son ahora mis amigos porque yo les he dado todo lo que el Padre me dijo. Y así es como debemos, creo, actuar con nuestros hijos. Darles todo lo que recibimos de Dios constantemente y estar consistentemente instruyendo y aplicando en amor todo aquello, como este mapa general que mencionas, que recibimos de Dios a sus vidas. Estaba escuchándote y estaba sonriendo así en grande porque tengo algo para apoyar tu versículo y tu pensamiento y me estoy riendo porque digo, o sea, toda la conversación acalorada y todo, y realmente creo que sí estábamos bastante sintonizados, porque en mis notas tenía yo que igual en Juan, más adelantito en 13:34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, pues estaba pensando que eso fue una noche antes de su crucifixión y cómo Él reunió pues a sus discípulos y les dejó este mandamiento de amarse. O sea, y para amarse necesitas tener esa relación con ellos, y les dice: como yo los amé. O sea, Él caminó con ellos, Él los educó, los instruyó, los encaminó, conoció sus corazones. Entonces, creo que está muy alineado como Jesús quiere que nosotros querramos que actuemos con nuestros hermanos. Me perdí. Entonces, ahorita que me dijiste eso, dije, es lo mismo, o sea, es la misma idea. Jesús modeló todo eso a través de cómo Él caminó con sus discípulos. ¿Y qué más son los hijos que pequeños discípulos de nosotros? Entonces, eso me inspiró mucho al escucharte eso, porque eso es lo que tenía mucho en mi corazón, ¿no? El estar presente en tu casa con tus hijos requiere tiempo, requiere amor, requiere buscar una relación personal con ellos, conocer sus corazones. Y qué mandamiento tan hermoso dejó el Señor, que el amarnos unos a otros. Y para amarnos los unos a otros tenemos que caminar todo eso, ¿no? El realmente
tener una relación personal con ellos, en llegar a casa y platicar con ellos desde las cosas más sencillas hasta... A veces subestimamos, yo creo que los pensamientos de nuestros hijos, tú sabes, nosotros tenemos, ya les hemos platicado en otros episodios, tenemos un niño de 2 y medio y otro niño de 4 años, y la verdad es que a veces nos impactan con lo que nos platican. Entonces, si tú les das la oportunidad de hablar, te van a sorprender con lo que te cuentan y con el tipo de entendimiento que tienen. Entonces, eso es parte de esa relación personal y el conocer sus corazones, ¿no? Como que darles ese espacio y tú darte ese tiempo y ese espacio con ellos, ¿no? De dejar que ellos hablen y que tú puedas conocer sus pensamientos, por más pequeñitos que sean. Ok, entonces es establecer una relación cercana, estrecha con ellos. Y como tú dices, implica tiempo, implica esfuerzo, implica... Y voy a retomar lo que acabas de decir con las palabras de Jesús cuando dijo esto que tú mencionas. Acabas de decir que lo dijo yéndose hacia el momento de su crucifixión, donde él precisamente de sus hermanos no estaba recibiendo ninguna clase de amor, sino que estaba recibiendo condena y estaba recibiendo juicio. Pero él hablaba de lo que él estaba haciendo para con nosotros, el cual era amarnos aún con lo que estábamos haciendo en contra de él, ¿no? Y me gusta mucho porque cuando uno se convierte en papá, tu perspectiva de la vida cambia completamente, ¿no? Y todos los pensamientos que podías tener y todos los planes, como decías hace un momento, tienes que rechazar, tienes que renunciar, porque tienes que vivir un amor cero egoísta por ellos. Yo te he compartido antes cómo mi perspectiva desde que soy papá ha cambiado, y ahora cuando yo veo a mis hijos, por ejemplo, a veces que como último recurso usamos la televisión y los ponemos estamos ocupados conversando, haciendo lo que sea, y los ponemos a la televisión. Me siento culpable de que esos son momentos, horas o minutos o segundos, lo que sea, donde ellos están siendo instruidos o están siendo alimentados o están siendo, mira, lo que sea, acompañados por otra fuente que no es su papá. Y me causa gran pesar en el corazón los momentos que a veces, o sea, por ejemplo, que yo me encierro a editar y que ellos vienen y me ven y me hablan y yo sigo editando, yo sigo trabajando porque estoy ocupado. Y ellos vienen y me hablan y no puedo porque realmente tengo que, o estoy trabajando y tengo que hacer algo. Y esos momentos donde yo no puedo estar con ellos porque solamente es la vida que te demanda funcionar de esta manera, me siento culpable. Siento como que debería estar ahí, debería ver la manera de cómo estar con ellos. Y eso es algo que solamente Dios pone en tu corazón. Ese es un amor sacrificial que realmente rechaza muchas cosas, pero por voluntad, no por opresión, para poder invertir o derramar sobre lo que Dios dice que es más importante, el cual es tu casa, tus hijos, tu familia y el crecimiento en la misión que Dios les ha dado. Y es exactamente a lo que iba hace ratito con que todo esto requiere tiempo. Está hablando de un tiempo físico, ¿no? Un tiempo, minutos, horas, segundos, o sea, que tú apartes ese tiempo para tener con tus hijos. Sabemos que todos tenemos tareas, responsabilidades, cosas que hacer. Por ejemplo, tú que tienes que editar, que tienes que tener tu tiempo de trabajo donde te vas de la casa, cumples con tu trabajo allá y a veces vienes y trabajas en tu computadora. Entonces, está bien, esos son tiempos que tú has designado. Pero también así como tú designas tus tiempos para cosas del trabajo y cosas cotidianas, tenemos que ser intencionales con los tiempos que designamos para tener y compartir como familia, ¿no? No es lo mismo cohabitar, estar en el mismo espacio, estar en una casa juntos, que realmente buscar tener una relación de tu hijo, conocer el corazón de tu hijo, como lo que te estaba platicando hace ratito. Creo que por eso somos tan amantes de las rutinas y me gusta mucho la planeación donde tú dices designar tiempos. O sea, este tiempo es para ellos, este tiempo es para jugar, es para leer, es simplemente para estar. Ellos a veces hacen cosas y quieren que los veas solamente, o sea, y es tal vez para sentarte en el sillón y verlos saltar de la chimenea al trampolín o lo que sea. Pero ellos quieren tu atención no dividida, pues. Y eso es muy importante. No es lo mismo, como tú decías, cohabitar. No es lo mismo solo dar atención a dar atención no dividida, la cual es la que ellos verdaderamente aprecian y produce un crecimiento y una estrechez en esa relación que tú estás mencionando, que tienes que tener una cercanía con tu hijo. Ahora, hablabas mucho de invertir tiempo, de invertir esfuerzo, de dar tiempo de calidad, tiempo de atención no dividida, lo cual me parece a mí muy importante porque a veces nos podemos relajar como papás. A ver, la vida
se puede poner medio cansada. O sea, vienes del trabajo fatigado, tienes muchos pendientes y te estresas. Hay situaciones económicas con las que tienes que combatir, cosas del matrimonio que tienes que arreglar. O sea, hay dardos de fuego por todos lados. Hay tentaciones por todos lados donde vas a desviar tu atención y tu ánimo va a ir abajo y te vas a fatigar, te vas a cansar físicamente y no vas a dedicar ni tu tiempo en tu relación con Dios, mucho menos con tus hijos como deberías de hacerlo. Pues, ¿por qué? Porque viene este mundo a confundirte. Es el propósito del diablo a través de cientos de herramientas que usa, ¿verdad? En este tiempo para distraernos. Incluso herramientas de placer donde desviamos nuestra atención en cosas placenteras aparentemente, momentáneamente, pero que a largo plazo simplemente son contraproducentes y te cargan más el corazón de lo que te lo liberan, ¿no? Entonces, en ese invertir tiempo, en ese dar tiempo, no solo en cantidad, sino en calidad y atención no dividida, viene a mi mente la segunda palabra que tengo aquí apuntada respecto de nuestra relación con los hijos, la cual es instruir a nuestros hijos. Y el famoso proverbio que todos conocemos de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un proverbio que me gusta mucho y que tiene mucha riqueza, pues, pero yo solamente voy a mencionar un par de cosas. Lo que vas a instruir a tu hijo es en su camino. Y eso me habla de una cotidianeidad. O sea, no es solamente instruirle en la palabra, por ejemplo. Ok, te voy a enseñar los proverbios, te voy a enseñar, no sé, o sea, la palabra en general, que a veces yo creo que como familia, para no decir como fuera de esta casa, como familia, nos ponemos religiosos, ¿no? En el sentido de que, lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos es no solamente la Biblia, sino que los cristianos nos comportamos de esta manera. Los cristianos pero en este instruye en su camino. A mí me habla de una cotidianidad y me habla de hablarle al niño de lo que va a enfrentar en la vida. O sea, cómo es el mundo allá afuera. Sí, los cristianos nos comportamos de esta manera porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo apartado, ¿no? Y dices, rechazamos algunas cosas porque nos da placer el poder servir a Dios y agradarle de esta manera. Es como una ofrenda viva, un sacrificio vivo. Pero también en esta cotidianidad que yo te mencionaba ahorita es, sí, pero la vida luce así, hijo. Estas son tentaciones que vas a enfrentar. A ver, a veces les decimos, son cosas malas que no te hacen sentir bien, pero la realidad es que hay tentaciones que se sienten muy bien, ¿no? Y yo te he dicho, o sea, no puedes engañar a un niño. Te puede decir que sí, papá, tienes razón, pero en su corazón él va a estar confundido pensando en, a ver, tú me dijiste que eso era muy malo y se sentía muy mal, pero esto se siente muy bien, ¿no? Y en este hablarle, instruye al niño en su camino, me habla como, no, enséñale en el camino, o sea, su camino. Su camino no va a ser siempre el camino cristiano. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice la Biblia. Entonces, su camino va a ser el camino del mundo donde él va a tener que mantenerse aparte, va a caminar en este mundo. Es un peregrinar, solamente es un tiempo de paso, pero es el mundo. Entonces, su camino no es todavía esas calles de oro en las que vamos a caminar en el cielo. ¿Sí estoy yendo al punto? Sí. Y luego dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y te habla de un fruto. Te habla que va a crecer, se va a desarrollar, va a enfrentar, pero el fruto va a estar. Y tú lo vas a ver tropezar y levantarse. Y la Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Entonces, tiene uno que ser persistente en esta atención no dividida, no solamente por invertir tiempo, sino que verdaderamente sea instruir. Esa es la segunda palabra que tengo aquí apuntada. Y en este instruir es enseñar repetidamente, una y otra vez, enseñarle cuál es el camino de Dios y cuál es el camino que verdaderamente está caminando y cómo mantenerse protegido con las herramientas que Dios le da y el poder que Dios le da al caminar por esto, ¿no? Y esperar el fruto que a través de la instrucción va a venir. Te voy a leer este versículo porque me gusta mucho. A ver. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te estoy leyendo este versículo porque en la instrucción que yo siento que tengo que darle a mis hijos, esta es la primera. Yo les tengo que presentar a su Dios. Les tengo que presentar a su Padre que está en el cielo. Y les tengo que enseñar que Él es uno y que hay que amarle con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A ver, yo no voy a producir el amor en su corazón para Dios, pero yo voy a producir, o más bien yo voy a instruir en ellos cómo Dios dice que nosotros debemos entregarnos. Y en su caminar Dios los va a ir limpiando y los va llevando. Pero continúa el versículo y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
Permítame, amigos, porque sigo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Entonces es consistentemente Ujú. vas a instruir a tu hijo, ¿no? Y estas palabras se refieren a las palabras de Dios. Las palabras de Dios se las vas a enseñar. ¿Por qué? O sea, lo apunté porque en mi pensamiento estaba, wow, o sea, qué persistentes debemos de ser en la instrucción para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mundo es aún igual de persistente. Mm. Entonces van a estar expuestos, como te decía, al camino en el Ujú. mundo. Y el mundo está persistentemente enseñando, instruyendo, contaminando. Y tú tienes que ser el doble Ujú. de persistente en esta instrucción para con tus hijos. Y dice la Biblia, levantarte y al acostarte y en los postes de tu casa y en tus puertas y por el camino. O sea, en todo momento, en todo tiempo vas a instruir, instruir. ¿Y qué vas a instruir? La palabra de Dios. Y es una labor, evidentemente. Y solamente tengo una pregunta aquí para lanzarte y concluir con mi segundo punto. Es, ¿qué se necesita para crecer hierba, tú sabes, maleza en el jardín? ¿Y qué se necesita para crecer fruto? La respuesta es, para crecer hierba no se necesita nada. O Mm. sea, tú puedes dejar a un hijo ahí, que es tu pequeño jardín, y para que se llene de hierba no tienes que hacer nada. Lo puedes dejar ahí Mm. solo y la maleza va a crecer en su corazón. Pero para crecer fruto en su corazón, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cuidar el jardín, tienes que trabajar la tierra, tienes que limpiarla de hierba, tienes que abonarla, tienes que sembrar el fruto, tienes que regarlo, cuidarlo del clima, o sea, tienes que trabajar todo el tiempo. Entonces, después de amarlo, sí, tienes que instruirlo, porque para que se llene de hierba y se contamine su corazón, no ocupas hacer nada. Híjole, qué bonito. Ahorita que estabas platicándome como que esa analogía, pensaba yo aquí en el rancho, cómo nos hemos llenado en este tiempo de toda esa hierba molesta que tú dices, ¿de dónde salió? No hice nada para que esto saliera, pero está por todos lados. Y cómo he querido cuidar esas plantas que mi mami dejó en el rancho y cómo los he tenido que algunas replantar, estarlas regando, estar teniendo cuidado de ellas. Y eso es lo que, de lo que estaba hablando anoche a las 11:30 de la noche cuando estaba platicando contigo, de cómo tenemos que ser tan intencionales y tener una presencia física en la vida de nuestros hijos para que no se nos vayan de las manos. Ahorita estabas platicando en que no solamente es estarles instruyendo literal, o sea, o religiosamente la palabra de Dios, sino también cosas muy cotidianas y prácticas. Y se me vino a la mente lo que hemos decidido hacer en ese tiempo con Aarón con lo de la tele, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, le decimos y le explicamos por qué no puede ver la tele todos los días, porque hay que guardar su corazón y él tiene muchas otras cosas que puede hacer aquí en el rancho, en la casa, que use su creatividad y es bueno para ti, para tu mente, para tu desarrollo, y le damos todo este sermón, pero le prendemos la tele en su día que le toca la tele. Es como que, ¿de qué me están hablando? Seguramente en su cerebrito de 4 años piensa, pero esto se siente tan bien, eso está bien padre, me encanta. Él está esperando el momento en el que podamos prenderle la tele porque es algo que le trae satisfacción. Más sin embargo, nosotros estamos pensando en el fruto a largo plazo, ¿no? Ahorita su mente es pequeña, tiene una inmadurez natural en la cual no va a lograr entender el por qué papá y mamá le están explicando que no es bueno ver la tele todos los días, tantas horas al día. Pero estamos nosotros pues caminando ahora sí que por fe, sabiendo que en algún momento, como dice el proverbio que tú compartías, cuando fuere viejo, imagínate, ese proverbio te está hablando de instruye a tu hijo, a tu pequeño ahorita, para que cuando fuere viejo no se aparte, o sea, está hablando de un fruto a largo plazo. Y así es como me gusta ver todo lo que hacemos con los niños ahorita. Y eso a veces es difícil, obviamente te desespera el no poder ver un fruto pronto, ¿no? El por qué no estoy viendo esto ahorita si ya le expliqué esto o si ya me estoy esforzando para hacer esto, sino que tenemos que tener como que esa visión a largo plazo para con ellos. Sí, y o sea, es un trabajar de todos los días. Pues mencionas, por ejemplo, la televisión que mencionas ahorita. Hemos hablado de crear apetitos en ellos. Pues sí, yo me he dado cuenta cómo ellos aprecian mucho más que tú les pongas atención o que te los lleves afuera. Y a ver, la televisión es como nuestro último recurso donde la usamos como herramienta. Pero no solamente hacemos eso, sino que, por ejemplo, o sea, aunque él tiene 4 años, el enseñarle a usar un taladro, el enseñarle
con un martillo, o sea, y te pegas en un dedo con un martillo, cuánto duele. Y sí me explico, a cómo encender el carro, por ejemplo, que a ver, no se va a subir y encenderlo solo, pero sentarlo contigo, enseñarle, cómo que empiece a experimentar cosas para que él tenga la confianza de que todo lo que tiene que hacer, tú lo vas a guiar a hacerlo responsablemente. Porque uno se puede volver en perdón, en este constante corrector en su vida, o sea, estar corrigiendo todo el tiempo, corrigiendo, pero la instrucción es previa a la corrección. O sea, la instrucción es enseñar repetidamente y cuando él está haciéndolo es como, ok, mostrarle cómo se hace, ¿no? Y luego hacerlo con él y luego dejarlo hacerlo solo. Dejar que experimente. Y cuando esté recibiendo el fruto de lo que sea que está haciendo, entonces corregirlo. Es como redirigir el rumbo. Eso es corregir. Y eso esto es como gradual porque mencionamos amar, luego instruir y después de instruir hay que corregir. Y hay que estar atentos a lo que ellos están haciendo. Y estar atentos implica tiempo, implica esfuerzo, implica, como decías tú, rechazar muchas cosas. Yo creo que por el hecho de que estés aquí, por ejemplo, en la casa, se puede como entender de que tú compartes mucho más tiempo con ellos, ¿no? Y que esto es a lo que voy, y que es tu responsabilidad, mucho de lo que ellos hacen. Y yo creo que ahí es donde, no sé, viene la confusión muchas veces a los matrimonios, porque el hecho de que tú te hayas quedado en casa, por ejemplo, y que yo sea el proveedor único del hogar y hemos decidido caminar en estos roles como familia, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros para empezar, sino que Dios habla de esto en su palabra. Y la otra no es que yo me deslinde de responsabilidades en el hogar para que tú te hagas cargo de ellas y me des el resultado a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sino que como papás tenemos la doble labor de sí ser proveedores y ausentarnos tal vez por un tiempo durante el día, pero cuando venimos a la casa de regreso tenemos que ahora sí supervisar y ver qué está pasando, que tú me pases como el feedback de cómo fue el día, cómo se comportaron, qué hay que corregir, qué hay que redirigir y hacer equipo contigo. Uno tiene que ser como estratega porque sin quitar tu autoridad, sin como hacerte a un lado, ¿no? Sino que, que ellos sepan que somos un equipo y que estamos redirigiendo juntos. Hay unanimidad en las decisiones que estamos tomando. Y quiero puntualizar esto porque a veces se malentiende, sí, se malinterpreta cuando se dice como que las amas de casa no trabajan, por ejemplo, ¿no? Las amas de casa no trabajan. Yo creo que es una gran confusión que existe porque yo veo cómo trabajas y trabajas sin horario, o sea, trabajas a todas horas, todo el tiempo. Y qué injusto sería para ti, por ejemplo, que yo dijera es que yo soy el proveedor, entonces me toca a mí desarrollarme profesionalmente, me toca buscar oportunidades y traer más provisión para la familia y tú sabes, e irme en el viaje de este es mi terreno y este es tu terreno, ¿no? Con esto, o sea, estoy dando como un poco de vueltas porque quiero ser respetuoso, pero con eso estoy haciendo un llamado a todos mis compañeros hombres donde nosotros somos los responsables completamente de la casa, pues. O sea, el hecho de que yo sea el proveedor y que sí venga fatigado muchas veces de mi trabajo y tenga que trabajar, como dices tú, a veces aquí en la casa, no quita que aún con eso tengo que responder por este día delante del Señor y estar al tanto de cada detalle, minuciosamente lo que está pasando en mi casa. Porque ahorita hablamos de la instrucción consistente y o sea, te meten un gol en una semana, o sea, en un día que tú te desatiendes de lo que está pasando en tu casa, tu hijo aprendió. O sea, en una hora él aprende una palabra que puedes tardar meses en quitarle. Si le has cuidado el vocabulario, o sea, meses en que esa palabra se vaya a su mente, sigue atorada ahí. Y si tú como papá o si yo como papá, por ejemplo, me deslindo de esa responsabilidad o me consigo una carrera o un trabajo que me va a estar absorbiendo constantemente y me va a drenar y voy a llegar sin energía, sin ganas. Tú sabes, o sea, con todo el derecho, con todo el derecho a los ojos del mundo de hacer a un lado esto y decir, ok, necesito descansar, ¿no? Con todo ese derecho, según el mundo, Dios no dice así. Dios dice, no, o sea, si te toca rechazar, si te toca sacrificar y conseguirte un trabajo donde tal vez el desarrollo profesional no va a ser tan brillante, tal vez la paga no va a ser, tú sabes, tan buena, pero en fe, tú entiendes que tu inversión debe estar en tus hijos. Tu inversión debe estar en tu matrimonio por este tiempo. Hemos hablado de esto antes, o sea, ellos van a ser de 2, 4, 7 años nada más una vez.
pero tú puedes buscar desarrollo profesional más adelante en tu vida, Ujú, ¿no? O sea, Sí, yo tengo 3 puntos. Ahorita hablabas de caminar por fe y tengo 3 puntos aquí que estamos platicando de muchas cosas muy importantes y obviamente te pones a pensar, ok, suena bien, sé que son cosas que tengo que hacer, sé que son cosas que nos manda a hacer Dios, son cosas que incluso Dios nos pone en nuestro corazón para con nuestra familia, pero ¿cómo se logran? Y terminé un libro hace unos días. Pero específicamente este libro trata del tema del homeschooling, ¿no? Es de una mamá que decidió quedarse en casa con sus 4 hijos y ella los educó, ¿no? A los 4 hasta que tomaron edad para ingresar a la universidad. Entonces, ella ofreció estos 3 puntos y me pareció bien bonito y muy, muy acorde a lo que estamos platicando porque va para los dos, no solamente para ella platicar su experiencia como mamá, de lo que tuvo que hacer para lograr como esa visión para sus hijos, cómo ganarse el corazón de sus hijos, porque también hablaba mucho de cómo, de la frase que siempre usamos, de que el ejemplo arrastra. ok. Entonces, no solamente es estarle diciendo a tus hijos constantemente, haz esto, haz el otro, así te portas, así no te portas, sino que realmente tu ejemplo es el que arrastra, ¿no? Entonces, estaba hablando de esta parte y hablaba de cómo lograr eso, ¿no? Que tu ejemplo sea lo que realmente tenga peso y cómo ganarte el corazón de tus hijos. Y ahorita que tú hablabas de caminar en fe, me acordé de los 3 puntos que ella compartió. Y ella compartió, 1, caminar por fe y no por vista, que obviamente eso, Dios nos habla de eso en su palabra. Caminar en obediencia, que es algo que siempre como cristiano debemos de tener en nuestro corazón, ¿no? Caminar siempre obedeciendo los mandamientos de Dios, pero también en lo que Dios manda específicamente para tu familia. A lo mejor Él te ha hablado de una voluntad específica para tu familia y caminar sobre esa obediencia. Y lo último es depender de Dios, de lo que estabas tú hablando ahorita, ¿no? De que a lo mejor este no es el tiempo para que yo busque mi objetivo profesional o para que yo emprenda esto o cualquier cosa que tú tengas en mente. Es mi tiempo para enfocarme en esto que Dios me está diciendo y es cuando tengo que depender de Dios. Entonces, creo que recordar esas 3 cosas en cualquier área, yo creo que de nuestras vidas es bien importante, pero específicamente cuando se trata de crear a los hijos y de lo que está en todo el tumulto de lo que está pasando fuera de la casa, es eso, ¿no? En caminar en fe, no por vista, caminar en obediencia y depender de Dios en todo momento. Ujú. Yo me siento muy identificado con eso que estás mencionando porque es una decisión que yo tuve que enfrentar cuando nos vinimos aquí a Estados Unidos, por ejemplo, y tuvimos nuestro primer hijo. Y decidimos cómo iba a ser nuestro desarrollo, nuestra familia, cómo queríamos establecer a Dios en medio de todo. Y tú sabes, todo eso suena muy bonito, suena bien espiritual, pero todo implica esfuerzo, Ujú, implica mucha fe y mucho rechazar muchas cosas. Pero hablaba al principio de rechazar, es un rechazar voluntario y que te da ujú, una satisfacción enorme porque dependes de Dios. ujú, Y yo creo que la única manera en que yo iba a asimilar esta idea era como Dios nos trajo a este país donde fue un choque cultural para mí. ujú, Tú sabes, mi profesión, o sea, lo que yo estaba haciendo allá, nada que ver con lo que hago ahora, pero tuve que tomar la decisión de poner mi familia primero y depender de Dios y decidir por este tiempo. Y al principio luchaba mucho con esto, o sea, ujú. luchaba mucho con qué va a pensar la gente de mí si yo me dedico a esto, por ejemplo, ahora, ¿no? Y cuando antes yo estaba persiguiendo desarrollo profesional y crecimiento, fui a una universidad donde me capacitaron para ir y perseguir cosas profesionales. Pensaba, tú sabes, o sea, cómo pensaba mucho en, híjole, o sea, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos ahora? Tal vez que me estanqué o que, tú sabes, o que soy perezoso, que no quiero buscar. Y en mi mente yo estaba luchando y tú me decías, amor, o sea, ten fe, Dios te está poniendo en tus manos algo importante y debes dedicar tu tiempo. Y para mí, sí, yo quería eso, pero yo luchaba. Y ahora, o sea, te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida y que me siento contento, satisfecho, me siento agradecido con Dios y me siento que Dios me ha dado esa palmadita y el ver a mis hijos sanos y verte a ti contenta, o sea, y ver cómo nos ha provisto para todo también, Ujú, o sea, así es. dependiendo de Él. Ujú, A ver, no es porque haya sido yo bien espiritual, solamente estoy recalcando esto, sino que tuve que luchar con ese pensamiento y he tenido que luchar todavía constantemente. A veces ese pensamiento viene a mi mente donde los tiempos míos no son los tiempos de Dios
Dios y mi tiempo a lo mejor de buscar opciones y de irme y ser un proveedor magnífico, tú sabes, ir a buscar un chorro de oportunidades. No es el tiempo de Dios tal vez. Y menciono esto porque, como decíamos ahorita de las mamás que están en casa, a ver, a los hombres nos toca igual. O sea, no igual. Nos toca una porción, es a lo que voy. O sea, los hombres no tenemos la misma función, evidentemente, que la esposa en la casa. Pero también cuando se trata de poner a un lado nuestros tiempos, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva personal de lo que tenemos que estar haciendo como hombres, nos toca igual que a la mujer. O sea, nos toca igual pararnos y decir, ok, ¿qué estoy priorizando? ¿Qué estoy poniendo en primer lugar? ¿Qué estoy poniendo en segundo, tercero, cuarto, quinto? Tengo que ver qué estoy haciendo como hombre porque de acuerdo a lo que Dios está poniendo en mis manos, el plan que Él me ha dado para mi vida, en base a eso tengo que actuar. Y si yo ando buscando reconocimiento, buscando dinero, buscando desarrollo profesional, que nada malo con esto si está en el lugar correcto. Si yo ando buscando esto fuera de los tiempos de Dios, fuera de sus caminos, no me va a ir bien. Va a haber una insatisfacción muy grande en mi corazón, va a haber desunión entre tú y yo, va a haber hijos que van a estar resentidos, esperando de mí cosas que yo no estoy haciendo, cosas que yo no les estoy dando. Y es una decisión muy difícil porque puedes voltear a ver y decir, sí, pero a ver, el recibo de luz me va a llegar igual fin de mes, la escuela tengo que pagarla igual. Claro, es donde tú decías ahorita, empiezas a depender de Dios y a caminar por fe. Y dices, Señor, es lo que soy. Yo quiero priorizar lo que tú me dices, lo voy a hacer. Y vienen los dardos, y vienen los pensamientos, y estás luchando constantemente. Tienes que seguir adelante en fe. Y tal vez buscando consejo de tu pastor, y tal vez orando mucho con tu esposa, y esperar a que Dios empiece a enderezar. Pero Dios es muy fiel, o sea, no es que va a tardar un mes en enderezar. Él te da como una pequeña, así una perla, y te dice, ok, ahí estoy. Aguanta, o sea, sigue adelante, y te da otra manifestación pequeña y te va dando y tú sigues caminando. Y a veces como cristianos queremos ver esa gran señal de Dios cuando nos saltamos como 3 o 4 pasos, pues Dios te dice, camina en fe y yo te voy a proveer. Y tú dices, sí, Señor, pero y el mes, Dios está diciendo, o sea, camina hoy. Hoy camina en fe, solamente hazlo hoy y ve la manifestación de Dios hoy. Sí, pero y después, a ver, no la has visto. O sea, yo me encuentro en esa situación muchas veces donde digo, ok, Dios, sí. Este día voy a caminar en tu plan y todo, y voy a esperar la manifestación y todo. Pero y después, Dios dice, no la has visto. O sea, tal vez cuando la veas, tu mente no va a estar funcionando de la misma manera que está funcionando ahorita. Y aparte, basta cada día su propia afán, ¿no? O sea, no podemos estar viviendo con esa mentalidad constantemente. Exacto. Y solamente como para continuar con lo que estamos mencionando sobre la presencia o nuestra presencia en la vida de nuestros hijos, voy a redondear lo que decíamos sobre corregir, porque a ver, ¿para qué quieres el tiempo que no gastas en tu desarrollo profesional? Para estar con ellos, para amarlos, para instruirlos y para corregirlos. Y corregir es mucho trabajo, es redirigir, es volver a enseñar, es cambiar. A veces hay que disciplinar, pero ahorita vamos a llegar a eso. Pero en ese corregir, yo tengo 2 versículos aquí que me parecieron aptos para esta situación. Uno dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19 y 18. Hay una versión que dice, castiga a tu hijo, y otra versión que dice, corrige a tu hijo. Pero dice, entre tanto que hay esperanza. Entonces, la esperanza está siempre ahí. ¿Sí me explico? O sea, ahorita sí. cuando es muy pequeño, sentimos que hay más esperanza porque es chiquito. Y la verdad es que sí, ahorita, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy su héroe. Ellos me creen. Ellos, si yo les digo algo, ellos lo creen. Si yo les corrijo algo, lo ejecutan porque confían en mí. Cuando ellos empiezan a desarrollar su criterio y a tener otras influencias, otras voces que hablen a sus vidas, la esperanza va a ser igual. Simplemente el trabajo va a ser más arduo. Y si no hago el trabajo que tengo que hacer ahorita, en aquel momento va a ser más arduo y más consistente y más difícil. Pero la esperanza va a ser igual. La esperanza nuestra está en Cristo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y luego dice, más no se apresure tu alma para destruirlo. Y en este proceso de corregir podemos desanimar a nuestro hijo, podemos quebrantar su alma. Y en ese corregir y redirigir y estar constantemente sobre ellos, no queremos desmotivarlos, sino que queremos ser motivadores. Queremos corregir usando motivación para sus vidas. Y este otro versículo que tengo aquí en contraste, a ver qué te parece, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Híjole, y esto me habla mucho de la esperanza que debemos de tener en sus vidas y del operar en fe, porque la Biblia es muy clara cuando dice, la necedad está ligada a su corazón. O sea,
ahí está. Ya está ahí. No es como que, ¿qué le pasa a este hijo? ¿Por qué se revela? ¿Por qué no me cree? ¿O por qué hace? La Biblia dice que es un muchacho y que la necedad está ligada a él. Y tienes que operar en fe creyendo que esa necedad se puede ir si la reviertes con la palabra de Dios en su vida y con un actuar de acuerdo a lo que Dios tiene establecido para él. Pero también dice, más la vara de la corrección lo alejará de él. Y yo meditando en este versículo pensaba, sabes que los cristianos creemos en la vara, ¿no? Sí. De disciplina para con los hijos, pero esta vara, a ver, esto no es nada teológico que yo encontré, ni la Biblia es explicativa en este sentido, pero yo lo sentí así cuando lo estaba meditando y tal vez puede ser una buena semilla para alguien. Pero dice, la vara de la corrección alejará la necedad de él. Y yo pensaba, esta vara no es una vara de disciplina, porque no estamos todavía en el proceso de disciplina. Dijimos amar, instruir, corregir, y después vamos a hablar sobre disciplinar. Ajá. Pero esta vara de la corrección es antes de la disciplina. ¿Cómo corriges o de qué vara habla? Yo creo que habla de un estándar. La vara con la que se mide la vida del muchacho. Nunca lo había pensado así. Entonces, sí, la vara esta alejará de él la necedad porque él va a ver el estándar, ¿no? Él va a ver la estatura a la cual tú lo estás llamando. Entonces, antes de disciplinar con la vara de disciplina, esta vara es una vara de medida. Quiero aclarar otra vez que esto no está explicado así en la Biblia. Es una meditación personal que yo tuve y tal vez puede estar mal interpretado, ¿verdad? Pero cada quien hágase responsable y lea en su casa este versículo y busque un comentario bíblico. Pero me gustó mucho analizarlo de esta manera porque antes de disciplinar con la vara hay una vara de medida, hay un estándar que tú le vas a mostrar. Y antes de ejecutar a tu hijo con la vara de la disciplina, hay que mostrarle el estándar y guiarlo hacia allá y apuntarlo hacia allá. Lo instruyes y luego cuando lo corriges le dices, ahí no, hijo, es por acá porque el estándar es ese, mira, la vara está ahí. Esa vara de la corrección, yo creo que es el estándar al cual tú lo estás dirigiendo. Estás apuntándolo allá. A ver, si se revela y si, tú sabes, si no quiere, si no ama el estándar, va a haber que disciplinar. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Qué bonito, nunca lo había pensado de esa manera y es tan real. Ahorita lo estás viviendo y veo tu emoción contándolo porque la palabra de Dios es viva y cada vez nos revela más. Y en este momento, en este instante es lo que Dios te ha revelado a ti. Y es la primera vez que yo lo escucho así, de esa manera, no me lo habías compartido porque como ustedes saben, no compartimos notas antes de empezar el episodio. De ocurrir, pues mira, esa es la revelación del Señor ahorita en este momento. No. Para ti, pero es lo que estábamos hablando, es algo de lo que Dios te ha hablado a ti en este momento. Pero también está esta otra parte de la vara física, de la cual también no sé si quieras platicar un poquito de eso. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no quieres tú platicar de esto? Tú estás hablando de la presencia de los papás en la vida de los hijos y a ver, ¿quién tiene más presencia que tú? Porque tú estás todo el día con ellos. Todo el día literal, porque a veces cuando yo llego del trabajo, amor, y me pongo a hacer cosas aquí, que va a haber seguido, o sea, seguido tengo que hacer cosas en la casa. Porque soy un hombre responsable, amigos. No creen que me desentiendo de mi vida. Pero a lo que voy es que aún en la tarde, después de que comemos y tenemos a lo mejor un tiempo de plática, de conversación con ellos y yo me enfoco otra vez, tú sigues con ellos. Entonces, yo lo puedo hacer, pero no sé si tú quieres hablar de la disciplina primero. Bueno, yo creo que este es un tema tan controversial, pero yo creo que es controversial por todo lo que siempre Ani anda echando a la basura las redes sociales, ¿verdad? Pero es por tanta cosa que leemos, tanta ideología nueva que ha salido en redes sociales y a la que estamos expuestos. Pero seamos honestos, yo creo que muchos de nosotros crecimos con esa vara física y a lo mejor no siempre era una vara, a lo mejor la vara era en forma de una chanclita o de un cinto o de una manita, una palmadita de tu mamá o de tu papá. Pero yo creo que es algo que muchos de nosotros experimentamos como niños. Ahora, en este tiempo que ahora yo soy mamá, obviamente nace tu hijo, tú lo ves y tú dices, es perfecto, es mi bebé, es mi primogénito, inocente. Es mi todo, es una chulada y nunca le haré nada, nunca le haré daño, así dices, ¿no? Obviamente la vara no es hacerle daño a tu hijo, ahora yo lo he entendido de esa manera y que hay maneras de usarla
correctamente y hay manera de usarla incorrectamente. Entonces, yo creo que primero es identificar eso por lo que es, porque yo creo que ahorita el mundo y tantos conceptos que te rodean te pueden confundir, te pueden traer que la vara nunca se usa, la vara es mala. Nunca hay que usar esa medida física en contra de nuestros hijos porque, o sea, es atentar contra de ellos, es afectarles emocionalmente, es todas estas cosas que estamos escuchando hoy en día, ¿no? Pero eso es a lo que Dios nos ha llevado a nosotros como papás en este tiempo. Tenemos una vara física con el proverbio y todo escrito sobre ella, pero Dios también nos ha mostrado en este tiempo cómo usarlo de la manera correcta y cada día es una lucha, como tú dices. O sea, yo estoy el mayor tiempo, te voy a decir posible, pero no. Siempre. Estoy siempre con mis hijos, oigan, o sea, yo no me voy de la casa, yo no hago algo para alejarme de la casa, siempre estoy con ellos. Entonces tengo que ser muy cuidadosa de cómo uso la vara con ellos, porque obviamente yo creo que conforme se acerca la noche, ya estás como que más cansada de esa instrucción repetida de la que estábamos hablando y te puede ganar tu carne y la puedes empezar a usar de la manera incorrecta. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de usarla? No sé si quieres tú comentar sobre eso o si quieres que le siga. Mira, la vara yo creo que es algo simbólico, porque nosotros, como decías, tenemos una vara para disciplinarlos, pero en otros tiempos, por ejemplo, donde no había manufactureros que crearan estas varas con el versículo, como decías, tu nalgada, ¿no? Una nalgada. A ver si no nos bajan el video por esta palabra. Pero en sus pompitas le enseñas al niño, pues como que eso está mal. Y después de, a ver, yo te amo, soy tu papá, te he instruido, te he corregido muchas veces, pero necesitas una disciplina. Necesitas que haya algo que marque este momento y que te enseñe que eso es incorrecto, pues. Y depende de ti cuántas veces vas a necesitar la disciplina. Y a lo mejor entiendes pronto y no tienes que recibir la misma disciplina, tal vez no por la misma situación, pues, pero tengo aquí un versículo que dice, bueno, tengo dos, te voy a compartir. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta darle las pompitas a su hijo? Pues, ¿a quién le gusta sentir que lo aleja por lo menos por unos minutos de sí y lo hace llorar? O sea, claro, esa disciplina no parece ser causa de gozo. Pero después dice, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí muy claramente dice después. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ese fruto no lo estás viendo. Pero la Biblia es muy clara cuando te dice después vas a ver el fruto apacible de justicia. Y uno tiene que creer. Y aun cuando no quieres darle en sus pompitas, y a veces quieres porque, híjole, o sea, no hace caso, simplemente. Creo que este es el error que tú mencionabas, donde si me está incomodando a mí, se está disrumpiendo mi espacio, si está, tú sabes, distrayéndome, si es a mí al que me está afectando y yo por eso voy a disciplinarlo, creo que es la manera incorrecta. Pero si está afectando su vida, si está yendo por caminos donde no debe de ir, si está siendo insolente tal vez, o está diciendo mentiras, o está tomando cosas que no son suyas, esa disciplina es para él. No es porque a mí me molesta, no es porque... Y es porque él la necesita, pues, ¿no? Entonces, este versículo me habla sobre que no parece una causa de gozo, pero en fe creemos que recibiremos el fruto apacible de justicia. Y de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a cuántas veces lo ha hecho, va a ser el grado de disciplina que él va a necesitar, pero siempre debes de cuidar el corazón de tu hijo, siempre, y su cuerpo. O sea, evidentemente no se trata de que se aterrorice, sino que sepa que es una señal de autoridad, ¿no? Y el segundo versículo que tengo es, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, dice no rehuses porque a veces no quieres, pero tienes la obligación como papá, porque es una instrucción del Señor disciplinar a tu hijo. Y dice no te rehuses. Disciplínalo, aunque no quieras. Y yo te he hablado de eso muchas veces. Cuando yo me siento listo para disciplinar a mi hijo, es cuando no tengo que hacerlo. Si estoy listo para darle las pompitas y de corregir. Que ahí voy por la vara. Ok, estoy listo, necesito disciplinarte ahora. No, ese no es tu momento. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Creo y si no estoy listo, si me rehúso, tenemos que recordar.
Sí, si me rehúso a hacerlo, si no quiero hacerlo, es cuando, ok, es el momento. Tengo que ir a hablar con él, mostrarle por qué, explicarle por qué y marcar el momento con, o marcar ese evento con una magnífica nalgada o lo que sea que Y le vayas a cuando se dar. hace de esa manera, siempre hay una restauración bien bonita entre mamá o papá y tu hijo, porque al final de cuentas lo estás haciendo de manera correcta, lo estás haciendo en misericordia, lo estás haciendo con fe de que va a haber un fruto. Y les puedo decir que 100 de las 100 veces que lo hemos hecho de esa manera, siempre hay una restauración, siempre hay un abrazo, siempre hay un beso al final de todo y siempre hay una satisfacción en ambas partes. Y tú te quedas como que, pero te acabo de pegar en las pompitas. Exacto. Pero tu hijo, o sea, nos ha tocado que nos dicen, gracias mamá, gracias papá, porque entendieron en ese momento. Y ese es el fruto que realmente queremos ver a través del uso, pues obviamente, de la vara. Exacto, o sea, porque la finalidad de esto, de esta disciplina es recibir el fruto apacible de justicia, no es alejar a tu hijo. Entonces es importante lo que mencionas porque me decías, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Pues es que cada familia es un mundo, pero bíblicamente tienes que cuidar el corazón de tu hijo, tienes que acercarlo al Señor con esta disciplina y tienes que protegerlo del mal al cual se puede exponer. No haciendo caso, ¿verdad? O no obedeciendo lo que tiene que hacer, por lo cual lo disciplinas. Pero aquí tengo... bueno, ya decía, debe aplicarse con fe, con nalgadas o con vara o lo que sea que estés haciendo con él. Pero, me estoy perdiendo en mi propio pensamiento. Estaba hablando sobre la manera correcta de hacerlo, ¿ok? En esa manera correcta, entonces está la razón por la que lo vas a hacer. Tienes que hablar con él, tienes que decirle por qué. Tienes que recordarle la escena donde cometió la infracción y después de eso administrar la corrección o la disciplina de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a las veces, cuidándolo, evidentemente, pero después la restauración. Debes hablar con él y decirle, hijo, yo te amo, hago esto porque te amo y sé que esto te va un día a dar un fruto, el cual yo voy a estar muy contento de ver y abrazarlo y orar. Yo pues con Jaciel, como es más bebé, o sea, pero es menos, pero con Aarón más cuando lo corrijo, lo siento conmigo y oramos y me pone manos y le pongo manos. Es algo muy bonito. Y yo creo que el Señor se glorifica en eso porque estás siendo fiel, estás obedeciendo, no rehusando corregir a tu hijo, el cual dice. Pero tengo aquí una burbujita anotada en mi cuaderno donde puse bajar el estándar entonces, porque después de amar, instruir, corregir a tu hijo, y si tu hijo tiene la tendencia a caer una y otra vez en la misma situación, no quieres disciplinarlo. Va a ver, ya te carga el corazón si lo vas a disciplinar en la misma situación. ¿Y qué está pasando entonces? Yo he meditado en esto, creo que es la primera vez que te lo digo, no estoy tan seguro, pero tal vez es necesario bajar el estándar. O sea, tal vez no es al estándar al que tu hijo debe de ir todavía. Te hablaba de la vara de la corrección. Sí. Entonces, si lo estás corrigiendo constantemente y le muestras aquel estándar, aquella vara, y lleva un paso lento, está yendo hacia allá, pero su caminar es distinto al de otro niño que va más rápido y entiende, y entonces baja el estándar, ¿no? Acércaselo más, dale la oportunidad de ganar, dale la oportunidad. Sí, al final de cuentas lo que quieres es que él, o sea, lo logre, no lo quieres destruir ni no quieres dejarlo en ese lugar Entonces, fallido. Suena controversial, es como que, ¿cómo vas a bajar el estándar? A ver, la Biblia tiene un estándar. Pues sí, no vas a bajar la Biblia, vas a bajar tu estándar. Y esto es subir el estándar. Cuando tú bajas el estándar, tienes que someter tu impaciencia, tienes que someter tus expectativas, tienes que someter lo que viste en Instagram que la señora hace con su hijo y que quieres que el tuyo haga porque es lo que los niños de 4 años hacen. A ver, no, baja el estándar, no es el estándar para tu familia. ¿Y de qué te sirve, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Y tienes a 10 niños y eres un gran maestro? La verdad sabes mucho, eres buenísimo enseñando. No sé, te dedicas a tu profesión, pero tus 10 alumnos, 8 reprueban. O sea, algo está pasando, sí, ¿verdad? ¿Por qué 8 reprueban de los 10? O todos reprueban. O sea, los 10 reprueban. No, el problema no son los alumnos. El único factor común en esta ecuación eres tú. Entonces, baja tu estándar. Pasen todos juntos de grado a un estándar más bajo y después lo subes otra vez cuando los traigas contigo. Lo que quieres es traer a tu hijo contigo, no dejarlo machacado atrás, no cumpliendo el estándar todo el tiempo. Pues en esto de la disciplina uno tiene que ser también muy cuidadoso, incluso estratega en qué estándar vas a fijar para tu hijo, pues. Y debes reevaluar estándares, como hablar con tu esposa y decirle, oye, yo veo como que él se sigue comportando de esta manera
y tal vez no es el momento que haga esto. O sea, tal vez muy pequeño para eso. Vamos a hacerlo nosotros, por él, ¿no? Yo te he hablado como, por ejemplo, a mí no me urge que Aarón lea. O sea, yo sé que mi hijo tiene la capacidad de leer a sus 4 años. Sí, y yo sé que me va a tomar muy poco tiempo el sentarme con él y enseñarlo a leer, ¿no? A ver, amigos, lo voy a presumir. O sea, se memorizó un libro que le gusta mucho de principio a fin. Y tú lo sientas y él empieza a leer el libro, pero te lo relata. Si le regresas la página, te relata otra vez lo de la página anterior. Sabe qué diálogo va en cada página. Lo relacionó con imágenes a sus 4 años. Y no es un libro de preescolar ni de kinder. Es un libro de primaria, de nivel de primaria y largo. Es una historia con inglés. Incluso es inglés medio antiguo, muy formal y muy bonito, pero no es un inglés común, ¿no? Es muy clásico. Es muy clásico, eso es lo que quería decir. Y tú lo sientas y parece que te está leyendo el libro, pero se lo sabe, ¿no? Entonces, Ani, me decías, puedes enseñarle a leer, o sea, ya está listo. Yo te dije, no me urge, o sea, mi estándar no es ese. No quiero que lea todavía porque... A ver, eso es otro tema, pero yo no lo quiero exponer a muchas cosas que él se va a exponer si sabe. Imagínate que vaya por la calle leyendo. Todo conforme su corazón y su... Ahora sí que como de lo que tú hablabas, ¿no? Tienes que ver a tu hijo, o sea, como en su como una completa entidad, no solamente como por partes, ¿no? Y no fijarte en lo que está pasando afuera, como lo que tú decías, ¿no? De que, híjole, es que fulanito de 3 años y medio ya lee, o este otro niño ya hace estas cosas. Oye, o sea, todo es específico a tu casa, a tu hogar, a tu familia y al nivel de tu hijo y obviamente a lo que Dios te ha llamado a hacer con tus hijos. O sea, no los puedes, incluso dentro de tu propia casa, porque ahorita estabas hablando de una maestra y en su salón con sus 10 alumnos. Y yo dije, bueno, yo soy una mamá que funciono como en esa capacidad, si tú quieres, como maestra con mis 2 hijos y los 2 son muy diferentes y los 2 entienden las cosas de una manera muy diferente. Hay que usar cierto lenguaje con uno y cierto lenguaje con el otro. Entonces, he ahí la sabiduría que necesitas pedirle a Dios constantemente. Así es, o sea, esto no está escrito sobre piedra, pero en mi meditación fue a lo que yo llegué. O sea, baja el estándar. Baja el estándar para tu hijo. No tengas que disciplinarlo 724 veces al día porque no está cumpliendo tu estándar. Bájalo y sube el tuyo. Sé más paciente, sé más tolerante, enséñale más. Instrúyele más. Ya le instruí, enséñale otra vez. O sea, si el dejar de disciplinarlo a ver, si el no desmotivarlo, tu precio va a ser tú poner más esfuerzo, pon más esfuerzo, pero no desmotives, pues. Y yo tengo un último punto, pero no sé si tienes algo más que agregar. No, te iba a decir, yo creo que eso es todo y llegamos a todo este tema de la disciplina porque yo creo que para todo eso se requiere de ese tiempo y de esa presencia física e intencional de la que estábamos hablando al principio. Porque cuando tú me sugeriste el tema, o sea, lo primero que se me vino a mi mente fue, ok, padres presentes con sus hijos, padres proactivos. Si yo estoy presente con mi hijo, ¿para qué quiero estar presente? Y empecé a pensar, bueno, ¿cuál es mi función como papá en sus vidas? Y tengo aquí 5 funciones de papá para con su hijo. No era solamente la disciplina, sino que como que es un tema tan controversial, se ha ido la conversación por ahí para tratar de esclarecer muchas cosas. Pero la primera que mencioné fue amar, instruir, corregir, disciplinar. Y tengo aquí la quinta, que es para lo que quiero mi tiempo con mi hijo, ¿no? Estas 5 funciones. La quinta es inspirar a mi hijo. Ya lo hemos mencionado antes, pero en algún otro episodio, pero no hemos ido como a fondo. Tú me dijiste, vamos a hablar sobre estar presente, sobre lo que hemos hecho, como que cómo hemos decidido estructurar nuestra rutina, nuestra familia, para que podamos cumplir el plan de Dios para ellos y criarlos y que sean hijos saludables, todo eso. Yo dije, bueno, sí. ¿Cuál es mi función? Entonces, en ese mapa general, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿No? A ver, no es solamente de papá, hombre, sino como mamá. Sí. Y yo dije, yo me siento llamado a eso. Lo voy a repetir por si alguien quiere apuntarlas y no tiene manera de retroceder en este episodio. Amar, instruir, corregir, disciplinar y luego inspirar. Y en inspirar tengo aquí un versículo que me parece que está bastante relacionado que dice... Amigos, no entiendo mi propia palabra. Acordaos de vuestros pastores, dice el apóstol. Bueno, no sé si es el apóstol Pablo porque es el libro de Hebreos, pero muchos dicen que Pablo no escribió Hebreos. Pero bueno, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado o el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces...
Lo que verdaderamente queremos sembrar en el corazón de nuestros hijos es que ellos puedan venir al Señor teniendo la confianza de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su camino pueda ser el imitar nuestra fe. No solamente recibir nuestra corrección, no solamente conocer de nuestro amor, sino que aquí dice, y examinar el resultado de su conducta, y que ellos vean cuál ha sido el fruto de mi papá, cuál ha sido el fruto de mi mamá, y empiecen a imitar nuestra fe, y empiecen a querer llegar a ese estándar por sí solos, ¿no? Entonces, este versículo me pareció que estaba muy ad hoc con lo que quería compartir. Y yo siempre tengo en mi corazón este pensamiento que no solamente es corregir a tu hijo, sino, o cambiar el comportamiento de tu hijo, sino poder disipular el corazón de tu hijo. Entonces, es importante en toda esta función como papá de amar, instruir todo, que no solamente quieras obtener un resultado y que tu hijo se porte de tal manera porque lo viste en Instagram, porque tu primo se porta así. No, o sea, ¿por qué? ¿No? Porque yo quiero ganar tu corazón. Quiero que tu corazón sea cercano a Dios. En ese proceso tu comportamiento va a ser transformado, pero ese no es mi objetivo principal. Mi objetivo es disipular tu corazón. Amén. Y eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica mucha fe. Entonces, muchas veces cuando corregimos, por ejemplo, cuando instruimos, nos podemos volver muy metódicos, ¿no? Muy metódicos, muy estructurados. Y yo creo que no sé, el objetivo final de cualquier acción que hagamos siempre es el de presentar el evangelio a nuestros hijos. ¿Cómo está Jesucristo en medio de esto que estamos haciendo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en medio de esta disciplina? ¿Dónde está Cristo en medio de esta instrucción que te estoy dando, hijo? ¿Dónde está Cristo en medio de esta corrección? ¿Dónde está Cristo en medio de este tiempo de juego, de relajación que estamos jugando? ¿Dónde está Cristo? Siempre se puede presentar el evangelio, siempre. Y nuestro principal objetivo debe ser presentárselo. Leímos el versículo, o sea, al levantarse, al acostarse, en los postes, en todos lados, vas a presentar el evangelio porque quieres ganar su alma para Cristo. Tengo otro versículo que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo en su carta a los Corintios. Debemos ser imitadores de Cristo, pero entonces nuestros hijos deben poder ser imitadores de nosotros. ¿Qué labor estamos haciendo si todo lo que le podemos decir a ellos es, no hagas esto porque yo lo hice y te va a ir mal? Deberíamos de poder decirles, haz esto, porque esto hago y te da un fruto y te da una consecuencia buena, ¿no? Entonces debemos poder llegar a ese estándar nosotros como papás de poder decirles, sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. No estoy diciendo que es una tarea fácil, pero estoy diciendo que es nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Y mi conclusión es, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. ¿Qué paz como papá puedes sentir el saber que tus hijos andan por el camino del Señor y andan en la verdad, andan en la Biblia? Andan caminando en la senda del Señor. A ver, esto no se da por sí solo, ya hablábamos ahorita de eso. No se recibe el fruto porque dejas el jardín abandonado. Es necedad querer recibir un fruto por dejar tu jardín ahí nomás que se atienda solo. Más bien vas a recibir un montón de maleza y de hierba. Pero si quieres que tus hijos anden en la verdad, Óscar Sandoval, más vale que empieces a trabajar y puedas decir, no tengo yo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Amén. Yo creo que podemos concluir con ese pensamiento y siempre, yo creo que casi todos los episodios lo hemos mencionado que no cabe duda que somos la mayor influencia de nuestros hijos en este momento. Nosotros que tenemos pequeñitos ahorita, le damos gracias a Dios que nos ha dado como que este sentir de estar ahí presentes con ellos, conociéndolos, buscando esa relación constante con ellos, haciendo tiempos, creando el tiempo para estar con ellos, conocerles, leerles, instruirles, corregirles y todo lo que hemos platicado el día de hoy. Yo creo que al final de cuentas es el trabajo más importante que Dios nos ha mandado hacer como padres, es disipular a nuestros hijos, disipular el corazón de nuestros hijos. Y estar presentes, como decías tú al principio, estar presentes en sus vidas y más que apuntarlos al estándar como hemos estado mencionando, ellos deben de amar ese estándar. Ya lo hemos mencionado en otro episodio donde dice, hijo mío, dice, no desprecies la instrucción de tu padre ni la corrección de tu madre. Amigos, estoy parafraseando, evidentemente, pero dice, átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón, como diadema, dice, adorno a tu cabeza sean. Entonces, tú quieres que tu hijo no solo que cumpla el estándar
¿verdad? Porque es tu labor como papá el guiarlo, el corregirlo, el amarlo, el instruirlo, el disciplinarlo. No, quieres que él se la ponga como una diadema de estándar, como un collar y diga, esto es lo que mis papás me enseñaron y que esté tan orgulloso que sea como su alhaja, ¿no? Su adorno. Que él llegue a un lugar y no solo que llegue muy recto y religioso y diga yo sé hacer esto porque fue enseñado, fui instruido, no, que diga yo amo este estándar y quiero Amén. compartírtelo. Esto es Amén. lo que he aprendido. Ves mi diadema en mi cabeza, este es el estándar de mi madre, el collar es el estándar de mi padre y lo amo y lo quiero compartir. En sus hijos primero y luego en su comunidad y con quien sea que lo rodee. Pero uno debe encaminarlos a amar el estándar. Y eso es caminar últimamente, perdón, con esa vista de fe, con esa vista de fe. Andar en fe y no por vista. Tienes razón, mi amor. Creo que hemos terminado. Estoy riendo, no me puedo aguantar la risa ya porque sigo viendo los deditos de Aarón por la puerta como que, hola, ya se tardaron, como a qué hora salen de ahí. ¿Van a venir o me cocino solo? Porque ya no aguanto. Amigos, ha sido muy paciente gracias a nuestro pequeño Aarón que nos ha dejado grabar este episodio. Y yo ya creo que ya terminé todas mis palabras por hoy. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Estoy exhausto. Y yo creo que ya, nos vemos a la próxima, ¿verdad? Ok, nos vemos amigos. Bye bye. Bye.